Escucho bien así, Dick. Entonces, si gusta, inicie. ¿Me escucha bien? Sí, yo le escucho bien los demás compañeros. Sí, se escucha bien. Vaya. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Yo les voy a hablar sobre la posesión. Bien, nuestro Código Civil, en su artículo 745, nos define la posesión así. La posesión es la tenencia de una cosa determinada, con ánimo de ser señor o dueño, sea que el dueño al que se da por tal tenga la cosa por sí misma o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifica serlo. Cuando se refiere a la posesión, es la tenencia es un acto de apropiación, la presión de un objeto por parte de un sujeto que la circunscribe al radio de sus posibilidades de uso y disposición utilitaria. Y cuando se refiere a lo determinado, hace referencia, valga la redundancia, a lo identificado, a lo individualizado, procurando que no exista duda o confusión entre lo poseído y lo no poseído. Entonces quiere decir que, por lo tanto, el acto de poseer como el objeto sobre el cual recae la posesión, ambos son determinados. Cuando se refiere a este artículo con ánimo de ser dueño o señor, quiere decir que es el genio posesorio, es adquirir el dominio. No hay otra animación espiritual que arrastra el sujeto en su voluntad posesoria que la de adquirir una cosa que no le pertenece, es decir, una cosa ajena. Vaya, ¿cuál es el objeto de la posesión? La posesión recae sobre bienes muebles o inmuebles, bienes corporales o incorporales. Podemos poseer cualquier bien que esté dentro del comercio de los hombres y también pueden ser objeto de lo que es derecho de propiedad. Cuando nos referimos a bienes muebles y corporales, como sabemos, es, por ejemplo, un libro, un automóvil, y cuando nos referimos a bienes inmuebles, una finca, una casa, y cuando nos referimos a bienes incorporales, por ejemplo, podría ser un crédito. Vaya, la posesión puede ser regular o irregular. En nuestro Código Civil, en su artículo 747, nos dice así: se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe. Como viceversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. El título traslaticio, fe dominio, es también necesaria la tradición, la posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se le obligó a entregar hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por un instrumento público. Bien, para dejar más claro, la posesión regular debe tener un justo título, como el artículo lo dice. Este justo título debe contener dos partes, una parte del constitutivo y el otro es el traslaticio de dominio. Vaya, ¿qué es el constitutivo? Es donde caen las formas de adquirir, es decir, la prescripción, la sección y la ocupación. La prescripción es la figura jurídica que consiste en adquirir un bien por el hecho de haber poseído este bien durante un plazo establecido por la ley. Y la ocupación sabemos que recae solo sobre bienes muebles, incluso no en todo, como sabemos. Y el traslaticio de dominio sirve para transferir el dominio. Es decir, la buena fe debe ser inicial. Si más adelante se pierde, no importa. Es decir, yo estaba poseyendo actuando bajo la consecuencia de haber adquirido el dominio por medios legítimos, exentos de vicio y había un justo título. Cuando esto es así, me pide lo que es la tradición, que como sabemos es aquello que configura la posesión regular. La posesión irregular.
La posesión irregular es aquella que le falta alguno de estos elementos para hacer posesión. Estos pueden ser la falta de buena fe, no hay título, etcétera. Bien, no es justo título, el falsificado, esto es no otorgado realmente por la persona que se pretende. El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo. El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación que debido a ser autorizada por un representante legal o por un decreto judicial no lo ha sido. El meramente putativo, como el del heredero, aparente que no es en realidad el heredero, el del legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto de testamento, por un acto testamentario, que haya sido judicialmente reconocido. Sin embargo, el heredero putativo, a quien por decreto judicial se haya declarado como tal, servirá de justo título el decreto. Como el alegatario putativo, él le corresponde acto de testamentario que haya sido judicialmente reconocido. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la buena fe, que es muy esencial en este tema de la posesión. Dice que la buena fe es la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos y exentos de fraude y de otro vicio. Así, en los títulos tralaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía facultad de enajenarla y de no haber habido fraude y de otro vicio en el acto o contrato. La buena fe se presume excepto en los casos en que la ley establece lo contrario. En nosotros, la mala fe deberá de ser probada. Permítame que se me perdió. Vaya. En nosotros la mala fe deberá de ser. Doctrinariamente podemos conceptuar la buena fe como el convencimiento que tiene la persona de que ha adquirido la posesión en conformidad a los preceptos legales y de quien era dueño de la cosa. Es mala fe la conciencia o convencimiento de haberse adquirido la cosa a sabiendas de quien no era dueño o a sabiendas de que no se cumplían las prescripciones legales. Esto es mala fe, ¿verdad? Bien, hoy vamos a hablar sobre la mera tenencia, que también es bien esencial en esto. Yo al principio no la entendía mucho, espero que ustedes me comprendan, vaya. Dice que se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño, el acreedor, prendario, el secuestro, el usufructario, el usuario, el que tiene el derecho de habitación, son meros tenedores empeñado, secuestrado, cuyo usufructo, uso, habitaciones pertenece. Vaya, los dichos se aplican generalmente a todo lo que tiene una cosa reconociendo el dominio ajeno, es decir, yo reconozco el dominio ajeno. En la mera tenencia podemos hacer una subdivisión, la mera tenencia propiamente dicha y el precario. Se dice que la mera tenencia es la cosa en poder de un individuo. De las tres instituciones en estudio, esta es la más imperfecta. En la posesión se necesitan dos elementos, que ya más adelante los vamos a explicar, que son el corpus y el ánimos de ser señor o dueño. En la tenencia, o sea, en lo que estoy hablando de la mera tenencia, falta el ánimo de ser señor o dueño, existiendo únicamente el cuerpo, ya que se reconoce el dominio ajeno. Es decir, podría darles un ejemplo. Digamos, yo tengo mi casa, quiero salir de viaje, pero conmigo no vive nadie. Entonces, yo voy a tratar a alguien que cuida la cosa y esa persona estará sobre el bien material, o sea, tendrá el corpus, pero no tendrá el ánimos, porque en ningún momento ella va a querer ser dueño de esa cosa, simplemente va a estar ahí como mero tenedor o servidora. Bien, hoy vamos a hablar sobre los elementos de la posesión. Principalmente son los dos más esenciales, que es el corpus y el ánimo, como ya lo había dicho. El corpus es el bien, la cosa sobre la cual recaerá este derecho real, es decir, la cosa material. Y el ánimos es poseer la cosa como si fuéramos dueños de tal cosa. Son dos elementos que tienen que estar presentes para que se configure una posesión. Bien, en este le voy a poner un ejemplo de un, ¿cómo se dice?
un contrato de arrendamiento. Vaya, en este caso yo voy a ser el arrendador y X persona el arrendatario. Este ejemplo más o menos lo hicimos, bueno, la LIC me explicó más o menos porque yo no le entendía bien. Entonces, digamos, yo soy el arrendador. Yo tengo el dominio y como sabemos el dominio equivale a todo. En este contrato de arrendamiento yo le, digamos, voy a alquilarle la casa a X persona, o sea, el arrendatario. Entonces, como sabemos que el dominio equivale a todo, a derechos reales, personales, entre ellos la propiedad del inmueble, la tradición del inmueble y en cierta forma el usufructo. ¿Por qué el usufructo? Porque de cierta manera yo voy a sacar el uso y el goce de esa cosa. ¿Por qué? Pero en este caso serán civiles, porque el arrendatario me pagará una cuota por yo habérsela eh, dado en ese contrato de arrendamiento. Vaya, y en el caso del que es arrendatario, a él cuando se le arriendan, se le transfiere el derecho de uso y goce, derecho de uso y habitación, y está en posesión, pero en posesión material, aunque él no sea el propietario o el legítimo propietario. Entonces, en este caso, si le transfiero alguno de mis derechos al arrendante, todo eso lo vamos a dejar estipulado en el contrato de arrendamiento. Yo le transfiero todos esos derechos reales, como les dije, el uso, el goce, el derecho de su habitación, etcétera. Pero, ojo, no le transfiero lo que es el dominio o la tradición. Entonces, yo siempre voy a tener el dominio de esa cosa, entonces, por lo cual él sería un mero tenedor, o sea, o más bien dicho, un poseedor material de tal cosa. Hoy vamos a hablar de la naturaleza jurídica de la posesión. Existe un debate doctrinal sobre la posesión, si es un hecho o un derecho. Aunque la posesión no es un derecho en sí, es necesario que la norma la proteja como tal, para que un poseedor no se vea en la obligación de probar su título posesorio cada vez que alguien intente interrumpir su posesión. Existen tres corrientes principales que abordan el estudio de la posesión. Yo las he resumido más o menos así. La primera nos dice que es un hecho simplemente porque se basa en circunstancias materiales y además está protegida por la ley con independencia de si verdaderamente existe o no el derecho. Otra argumenta que es un derecho, pues reúne todos los elementos esenciales del derecho subjetivo, es decir, es un interés tutelado jurídicamente en una relación que el ordenamiento jurídico posee incluso contra el propietario de la cosa. Y la tercera teoría considera que la posesión originariamente es un hecho, pero a la vez es un derecho, pues rimó bien, pues es el hecho nace de una determinada consecuencia jurídica. Por otra parte, existen supuestos en los que se dan derechos que resultan de la posesión, aún faltando el hecho de la posesión, y en otros casos dándose el hecho de la posesión no sean los derechos que corresponderían. Ahí me oí medio trabado, pero así dice el texto. La posesión es un estado, esta como la conclusión de estas tres teorías, y la que más susceptible es que la posesión es un estado de hecho con efectos de derecho, pero no cualquier estado, sino uno que reúne las características eficientes que la hacen objeto de protección legal. Bien, existe la posesión puede ser originaria o derivada. En el caso de que una persona adquiera la posesión de una cosa en virtud de un contrato de compra-venta, por ejemplo, se dice que es un poseedor originario y podrá gozar, disfrutar y disponer de la cosa, pudiendo incluso enajenarla o agravarla. Cuando una persona adquiere la posesión de una cosa en virtud de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, se dice que es un poseedor derivado y podrá gozar y disfrutar de la cosa, pero no podrá enajenarla o grabarla. Es lo que les hablaba, que no tiene el dominio ni la propiedad en sí, sino solo el corpus, la cosa material. Clases de poseedores. Los poseedores pueden ser de buena o mala fe, como él había dicho, según tengan o no un justo motivo de error que los haga
creerse dueños de la cosa y media vez este error sea de hecho. El poseedor mediato es aquel que en realidad no tiene la posesión directa del bien. Se dice que es un poseedor fingido, es un poseedor del cual se deriva el derecho de poseer del poseedor inmediato, valga la redundancia. El poseedor mediato viene a ser aquel sujeto que no tiene la posesión directa del bien en virtud de un acto derivativo del poseedor mediato. La posesión legítima es a la que se refiere que viene de un título válido, eficaz, existente, que cumple con los requisitos de validez. Como ya lo había dicho, de la posesión regular. Clases de posesión. La calificación puede ser regular o irregular según provenga de un justo título y haya sido adquirida de buena fe, además de que efectúa la tradición cuando sea necesario. En la posesión provisoria y definitiva, al hablar de la ley de la presunción de muerte, que hace poco hicimos un trabajo de eso, por desaparecimiento, que eso lo encontramos en nuestro artículo 80 del Código Civil, numeral quinto, que nos dice, y concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Esta clase de posesión otorgada por el juez convierte a los herederos del desaparecido en meros usufructarios de los bienes. Dura generalmente 15 años, transcurridos los cuales los poseedores pueden pedir que se les conceda. Y la posesión definitiva, si se le faculta a los herederos a que se comporten como señores y dueños de los bienes y ejecuten los actos de tales. Por excepción se concede esta clase de posesión sin pasar antes la provisoria cuando al presunto desaparecido le sobrevino alguna calamidad, como si la nave en que viajaba naufragó y han transcurrido 4 años desde el suceso, habiéndose justificado las demás circunstancias. 2. Cuando habiendo transcurrido los 4 años que la ley indica desde las últimas noticias del desaparecido, se justifica que han pasado 80 desde su nacimiento. Y 3. Cuando han transcurrido 20 años desde las últimas noticias. Bien. Ese era un ejemplo de lo que podemos encontrar en la posesión provisoria y definitiva. Clases de prescripción adquisitiva o usucapión. La usucapión ordinaria exige justo título y buena fe en el poseedor. Bien, en la usucapión extraordinaria, para adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo es mediante una usucapión extraordinaria. Esta ya no se le requiere al poseedor que actúe con buena fe ni justo título, solo se le requiere que la posesión le sea en concepto de dueño, o sea que él se haya sentido dueño de la cosa y lo haya manifestado, remodelándola, haciéndole útil. Pero eso tiene unos requisitos, que la posesión sea pública, que no sea clandestina, que es uno de los vicios que vamos a hablar. Es decir, que cuando me refiero a que sea pública, que la gente la pueda ver, pues, y que la posesión sea pacífica, que no ejerza la posesión de manera violenta o por fuerza, se podría decir. Bien, pérdida de la posesión. Todo poseedor puede perder voluntariamente su posesión. Los infantes y los dementes, por carecer de voluntad, no la pueden perder. Así, o sea, la gente que no tiene capacidad jurídica por sí sola. La pérdida de la posesión puede darse de 3 maneras distintas. Una de ellas es la pérdida del corpus y del ánimos, que son los 2 elementos esenciales. Acontece cuando por su gusto el poseedor se deshace de la cosa como si la dona, vende o permuta, hereda, etcétera, y realiza en estos actos, en este caso, la tradición de ella. 2. Pérdida del corpus únicamente. Cuando la cosa mueble, objeto de la posesión, se destruye completamente por fuerza mayor o un tercero se la destruye. Y 3. Por pérdida del ánimos únicamente. Se pierde la posesión únicamente por falta de ánimos, conservando el corpus. Es una situación algo difícil de concebir. Según esto, el propietario deja de ser tal y principia reconocer el dominio ajeno, es decir, que reconoce el dominio ajeno. El dominio ya no lo tiene por sí mismo, sino que, digamos, es un tercero de la cosa.
Ahora bien, vamos a ver la posesión. La posesión viciosa. La posesión viciosa. En la primera clase de posesión viciosa se utiliza la fuerza, ya sea para despojar al dueño de la cosa o al que se encontraba poseyendo. Incluso hay posesión violenta cuando se coacciona al que poseía a nombre de otro para que esta es una de las circunstancias. Otra podría ser mediante violencia, que es obligar a la fuerza a una persona a que se desprenda de la tenencia o posesión de un bien. La clandestinidad, que es lo que les hablaba, perdón, que se configura cuando los actos de tomar la posesión no se hicieron públicos. Bien, efectos de la posesión. Los efectos fundamentales y más sostenibles de la posesión efectiva es evidente. El poseedor es quien goza de la cosa y por consiguiente quien tiene las ventajas o en su caso los inconvenientes que de ellas derivan. Claramente, la directa e inmediata tenencia de algo arroja consecuencias claramente distintas según que la cosa sea o no productiva. Cuando la cosa no sea fructífera, el poseedor material no ve incrementada su riqueza a través de frutos o rentas, ya que la cosa no los produce. Sin embargo, la posesión de la cosa enriquece de alguna manera, o sea que de alguna manera le va a ser útil esa cosa, ese bien. Cuando la cosa es fructífera o productiva en sentido propio, la norma es, lo normal es que los frutos o rentas generados por la cosa pertenezcan al poseedor material de la misma. O sea que yo estoy en el dominio y también soy el poseedor de tal cosa. O sea, los tengo en mis manos y como soy el dueño, obviamente seré un poseedor literalmente. Vaya. De los títulos supletorios. Esto lo encontramos en el Código Civil en su artículo 699, el cual narra de la siguiente manera. El propietario que careciere de título de dominio escrito o que teniéndolo no fuere inscribible, podrá inscribir su derecho justificando sumariamente ante el juez de primera instancia del descrito en que estén radicados los bienes que tienen más de 10 años de estar en quieta, pacífica y no interrumpida posesión de estos. El juez admitirá la información con situación del síndico municipal del lugar de su residencia y de la persona de quien se ha adquirido la posesión o de sus herederos. Si aquella o estos fueren conocidos, el síndico procurará que se observen en el expediente las formas legales y los testigos sean idóneos, pudiendo tacharlos con arreglo a la ley. La persona citada podrá ejercitar los derechos que le convengan. El escrito en que se pida la admisión de la información expresará: 1. Que la naturaleza, situación, medidas superficial, enteros y a nombre si lo tuviera el inmueble, cuya posesión se trate de acreditar. 2. La manera como se haya adquirido la posesión, el nombre, apellido y profesión y domicilio de la persona que solicita el título. Y si fuera posible, las mismas designaciones de las personas que ha transferido la posesión. La fecha en que se ha comenzado a poseer el inmueble, aunque sea aproximadamente, si no se acuerda bien, puede ser aproximadamente. Y cuarta, la razón por qué no existe título escrito, el motivo porque este no sea inscribible. Y 5, si hay otros o no otros, perdón, si hay o no otros poseedores proindivisos. El juez no admitirá ninguna solicitud que carezca de alguna de las circunstancias indicadas. Bueno, hasta aquí ha llegado mi tema. No sé si alguien tiene una duda respecto a esto. ¿Alguien tiene una consulta, un aporte? Preguntas para el compañero Melkin. Puede salir. ¿Quién habló que no se le escucha?
Hola, ¿tienen alguna pregunta para el compañero del tema de la posesión? No hay nadie. Melkin, algunas características o algún requisito para la posesión. Vaya, Darwin, pero su pregunta va enfocada a ese requisito para la posesión. ¿A qué se refiere? ¿A la posesión material? ¿A las dos clases de posesión que habló Melkin? Quiero ver, pero aquí lo anoté. Se hablaba de la posesión regular o irregular o la buena fe. ¿A qué se refiere? A la de buena fe, la que tiene justo título, dijo. Una característica perdón, Ahí le aclara Darwin cuál es, a cuál posesión es a la que se refiere, a la que tiene el justo título. vaya. Una característica de la buena fe o para adquirir o para adquirir la posesión de buena fe y un justo título, yo estaba viendo en la forma de acepción, está en el 600, acepción por el suelo, algo así creo que se llama. Te voy a leer el artículo para que más o menos me entendas. Vaya. Gracias. En el artículo 630 dice que se llama aluvión, esta es de las acepciones del suelo, perdón. Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. El terreno de aluvión accede a las heredades riberanas, o sea, cercanas, dentro de sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta el agua, pero en puertos habilitados pertenecerá al Estado. Vaya, digamos, una forma de poseer de buena fe y con justo título un bien inmueble sería esta, ya que cuando un río, un mar o un lago baja el aluvión y digamos vos tenés el terreno ribero a ello, vos vas a podés poseer de ese bien con un justo título y una buena fe. No sé si me entendiste. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Vaya, miren, solo para retroalimentar lo que dijo el compañero en los últimos 10 minutos que quedan de esta parte, vaya, él hablaba de la posesión, ¿verdad? Como él lo leía en los artículos, es la posesión material, la tenencia de la cosa. Pero la posesión no necesariamente dictamina o quiere decir que tiene propiedad y por eso hace una separación que es la posesión regular y la posesión irregular. Entonces ahí en la regular habla del justo título y eso es a lo que se refiere cuando alguien es poseedor del dominio y es el ejemplo que yo le explicaba a Melkin que él mencionó. Cuando usted es poseedor del dominio tiene el 100%, tiene el uso, goce y libre disposición de todos los derechos reales y personales que le otorga la propiedad al 100% o el dominio. Entonces, la posesión regular en eso se basa y el justo título es el título de propiedad que usted tiene. Ahora bien, Melkin ponía como ejemplo el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento se puede decir que se habla de una posesión irregular. ¿Por qué? Porque el poseedor del dominio, el que posee la posesión regular, el justo título, el dueño de la propiedad, el que ostenta al 100% el dominio, él cede en su libertad, en su propiedad, en su libre disposición
le cede al arrendatario en su calidad de arrendante ciertos derechos reales que le competen. ¿Cuáles? El derecho de uso y habitación, el derecho de uso y goce, el derecho de usufructo y el de la posesión. Porque cuando usted otorga un contrato de arrendamiento, el arrendante pasa a ser poseedor de la posesión. Y él en algún momento esa posesión le va a dar cierto beneficio, pero para eso tiene que pasar más de 10 años. Si usted quiere adquirir el dominio a través de la posesión como un modo de adquirirlo. Entonces, retomando, la posesión irregular es a lo que se refiere la mera tenencia. Y el ejemplo claro es el contrato de arrendamiento, porque ahí hay transferencia de derechos reales para uso, goce, usufructo, y el otro los ejerce, pero no tiene potestad de dueño, no tiene libre disposición, no puede grabarlo, no puede enajenarlo, simplemente ejerce sus derechos a través de ciertas limitaciones, ¿verdad? Y ahí es donde opera la posesión irregular y entra la, ¿cómo se llama? La mera tenencia. Ahora bien, otro ejemplo que puso Melkin era el título supletorio. Entonces, el título supletorio es para adquirir el dominio a través de la posesión, pero para eso ya les he comentado en otras ocasiones que son más de 10 años, que tiene que estar quieta, pacífica e ininterrumpidamente en posesión del inmueble. Y el siguiente tema que va a exponer la compañera Grecia es la prescripción. Entonces, para poder adquirir el dominio a través de la figura de la titulación supletoria y que le otorga la posesión como modo de adquirir el dominio, tiene que invocar la prescripción para el que tiene el justo título. Y ahí viene otra parte en la que, mire, pero ¿cómo va a adquirir la posesión de alguien que tiene título? Porque tal vez puede que no tenga título el otro. Sí, pero si él no se ha aparecido en todo este tiempo y el que va a invocar el título supletorio y lo haga de forma a través de las diligencias de titulación supletoria y a través de las diligencias para adquirir la posesión y ha hecho todo el trámite, perfectamente el juez le puede otorgar el dominio a través de la figura de la posesión. No sé si ha quedado claro el ejemplo de cómo opera. El ejemplo más claro y contundente es el contrato de arrendamiento. Y ahí habla también de otras cosas que mencionaba Melkin, los frutos, ¿verdad? Los frutos civiles, que es lo que le está generando al ¿cómo se llama? Al arrendante, el haber arrendado el inmueble, que son los cánones de arrendamiento. Obviamente el contrato de arrendamiento tiene ciertos requisitos, ¿verdad? Que son los que debe de respetar el arrendatario para poder ostentar los derechos que se le están transfiriendo para que pueda usar, gozar y poseer el inmueble. No sé si les queda clara la idea. Ajá, sí o sí. Sí, Lee, que ese ejemplo está bastante claro, ya que en el contrato solo se adquiere la pura tenencia, el uso y el goce, más Sí. no la disposición, porque no se tiene el dominio de la Es propiedad. más, de hecho, ese ejemplo del contrato de arrendamiento es el que le quedan prácticamente todas las figuras, porque entra en juego varios de los derechos reales. Ahora bien, Melkin mencionaba acerca del aluvión. Va, miren, por cuestiones de tecnología, ¿verdad? Y tiempo, yo les debo lo de la accesión y ahí lo habla. Que salgamos de estas dos exposiciones, yo les voy a compartir lo de la accesión para que ustedes el fin de semana lo vean y lo discutamos antes de las otras sesiones. Pero sí, ahí en la accesión habla del aluvión
y del modo de adquirir el dominio, por ejemplo, cuando surge una isla, pero habría que ver en qué momento una isla va a ser propiedad de un particular y no del Estado. Por lo general, las islas suelen aparecer en el mar y en los lagos, y ahí pues habría que ver cómo opera la propiedad, y así es como se puede aplicar. Pero lo decía en función de que cuando hay un aluvión, por ejemplo, un deslave, y se pasa llevando parte de su propiedad, o si usted vive en una ribera de un río y hay un aluvión, se extiende el tamaño de su propiedad, porque supóngase se ha corrido el lodo, las rocas, o en su caso tal vez lava volcánica, y eso en algún momento tiende a ser extensión de tierra, y entonces ahí es donde se le hace más grande su propiedad. Y en ese sentido es que pasa a ser usted poseedor de ese inmueble extendido por este tipo de situación. Estoy a menos de un minuto de que se termine esta parte. Nos vamos a cambiar de reunión para que podamos continuar con el tema de la prescripción. Ya les mando el enlace. Bueno, Liz, nos vemos mañana. Gracias. Mañana.